pandemia? Bueno, a ver, intento hacer una síntesis. La pandemia fue un gran experimento global que nos puso frente a situaciones de altísima complejidad y por primera vez vividas, digamos. Entonces, en ese Sí. sentido, fue de verdad un efecto obligatoriamente transformador, en el sentido literal del término. Transformó muchas de las cosas, de las formas en las que nosotros veníamos gestionando, entre otras, el sistema productivo. Sí. Y fue un transformador, como decían recién ustedes en ese diálogo, a nivel general en la vida de las personas, y por supuesto que esto también impactó en el mundo del sistema productivo, en el mundo del trabajo. Por un lado, nos metió de lleno y sin posibilidad de adaptación en un sistema de teletrabajo que se llamó en ese momento, Sí. y cuando pasó el orden específico de la pandemia, esto se fue compensando y migró a lo que es, en muchos de los casos de los trabajos de las empresas, una cuestión de hibridez y flexibilidad. O sea, las personas ya no tienen el único formato que es asistir a la hora de trabajo todas las horas, sino que pueden ir haciendo un mix entre el trabajo remoto y el trabajo presencial, y a eso alude el término de hibridez. Esta posibilidad de probar puso a los trabajadores en la percepción de que este era un claro beneficio, y así lo viven los trabajadores, pero el mundo de la producción, el mundo productivo, tuvo que resolver para que nosotros, este trabajo remoto, no vaya en desmedro de la productividad de las personas. Claro, ¿y qué pasó en ese sentido? Digo, porque por ahí uno a veces se siente más productivo trabajando desde casa, pero también es difícil separar la vida personal o los tiempos de los tiempos laborales, ¿no? Eso, ¿cómo se lo maneja? Sí, de verdad, o sea, en la casa o cualquier ámbito de trabajo necesita tener algunas condiciones que permitan que la persona de verdad despliegue productividad. El alto rendimiento tiene que ver con enfoque, tiene que ver con concentración, y eso algunos hogares los tenían y otros no. Además de que necesitas condiciones claras de tecnología, condiciones claras de conectividad, y por supuesto que nosotros vamos aprendiendo con el correr de la experiencia y de los tiempos destrezas digitales para poder manejar las herramientas que nos permiten trabajar, obviamente, al remoto. Por lo pronto fue un beneficio para los empleados. Por lo pronto los estudios que yo consulto te dan cuenta de que la productividad se pudo sostener, Lo que sí fue en desmedro comparado con la presencialidad fue por ahí la cuestión vinculada a la cultura, ¿no? A la cultura organizacional, por el hecho de no estar juntos, de no trabajar juntos, de no compartir códigos. De alguna manera afectó a eso y afectó al sentido de pertenencia, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver más con la cultura del arraigo, digamos. Pero bueno, en la ecuación tuvo también beneficios como el tiempo que nos ahorrábamos para el traslado hasta nuestro lugar de trabajo, la mejor calidad de vida y demás. Obviamente eso, Graciela, en la medida en que las partes que intervienen vayan incorporando los nuevos códigos que son necesarios. O sea, para ser híbrido, para trabajar sin el control, por decirlo de alguna manera, vos necesitas una buena dosis de madurez laboral o autogestión. Claro. Y necesitas ser muy organizado en el manejo de los tiempos. Bien. Y al mismo tiempo, el líder o el jefe del área o el gerente necesita poder construir confianza también a distancia. O sea, no solo cuando lo estoy viendo a mi equipo trabajando, sino poder descansar en el sentido de poder creer que esta persona es igualmente productiva fuera del lugar específico del espacio de trabajo. Pero bueno, este fue uno de los cambios que se impusieron. Para mí, uno de los que más me impactan es la dimensión de un cambio en las prioridades en la vida de las personas, ¿no? Sí. No es ninguna novedad que cualquiera de nosotros en su vida personal sufre algo, y eso te ajusta el GPS, por decirlo de alguna manera, y te hace que vos balancees de vuelta y tomes contacto con lo que de verdad es prioritario y es crucial en la vida. Entonces, este impacto de la pandemia lo hizo a nivel masivo, ¿no? Entonces, y empezamos a valorar muchas cosas, como por ejemplo la salud, ¿no? Y la salud hoy en día es un paradigma totalmente nuevo, no es solo ausencia de enfermedad, la salud es bienestar. O sea, no es solo que no estés enfermo para que te consideres sano. José, y te hago una consulta. ¿Cómo estás? Carolina te habla. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, porque vos decís cambio de paradigma, ¿no? En cuanto al orden de importancia que le damos a las cosas. ¿El trabajo pasó a ser menos importante en el orden de prioridades a partir de la pandemia? ¿O cómo se modifica eso?
O en realidad, Bien. ¿qué es lo que prioriza una persona a la hora de aceptar o no un trabajo, ¿no? Digo, También. Que ya no, capaz ya no el orden tradicional de, bueno, un buen salario, estabilidad a largo plazo, sino que van cambiando esas prioridades y lo que uno busca, capaz ahora uno prioriza, no sé, que haya un buen ambiente laboral o esto de la flexibilidad. Ok, sí, tiene que ver con lo que dicen ambas, ¿no? Por un lado, cambió la dimensión del trabajo en la vida de las personas, o sea, Claro. ¿qué significa el trabajo? Claro. Eso por un lado, ¿no? Pero eso era un cambio que ya venía, chicas, Sí. desde la caída de la ética del trabajo, Sí. del trabajo como el ordenador de la vida. Claro. Eso empezó a cambiar ya en las dos últimas generaciones. Eso ya venía cambiando y la pandemia lo incrementó, ¿no? Entonces, y por otro lado, además del cambio de la dimensión del trabajo, ¿qué es lo que pido, qué es lo que demando, cuál es la expectativa que tengo de mi empresa o de mi empleador en esas 8 horas? Ya no es solo el salario, o sea, ya no es solo el trabajo como el garantizador de la supervivencia a través del salario, sino que además de ese salario material, de lo que yo recibo a cambio de mi tarea, de mis resultados, de mi función, sí. Yo le demando como trabajador a la empresa una serie de intangibles que tienen que ver con el clima de trabajo, con el estilo de liderazgo, con la comunicación honesta y transparente, con el reconocimiento, con el feedback positivo, con todas cosas que hacen de vuelta al nuevo sentido de salud igual a bienestar. Y en contrapartida, la productividad de los trabajadores. ¿Cómo responde la empresa? La contrapartida, digo, en cuanto a productividad de los trabajadores, ¿qué es lo que han notado? Mira, nosotros ahí no puedo no plantearte la realidad nuestra de Argentina. Argentina tiene que hacer una gran mejora en productividad. O sea, porque en un mundo abierto y sobre todo en el presente con una política de gobierno abierta al mundo, nosotros somos empleados globales. O sea, tenemos que competir por ahí con empleados de otras regiones, de otros países. Y sobre todo los trabajadores de conocimiento. O sea, Argentina es atractivo como talento en muchas áreas, pero necesita de vuelta hacer algún ajuste, mejora, incremento de productividad. Eso es realmente así, sobre todo en el contexto y en el escenario actual. Claro. Y con respecto a las nuevas generaciones, ¿no? Hay como una especie de rechazo a ocupar cargos jerárquicos o de adquirir muchas responsabilidades. ¿Esto a qué se debe? Y también como que no le tienen miedo a la inestabilidad. Sí, a ver, ahí sin estigmatizar, porque dentro de las nuevas generaciones también hay como diferentes matices. Digamos, a nosotros antes nos interesaba mucho más que lo que interesa ahora, por ahí la movilidad ascendente o ir haciendo meritocracia para llegar a logros y puestos y jerarquías y responsabilidades más altas, ¿no? Hoy el trabajo es uno de los satisfactores en la vida, no es el principal, y por ahí las nuevas generaciones les interesa más no bucear, sino surfear, o sea, ser como una relación más superficial con el trabajo y estar atentos también. Perdón. Sí, no hay problema. El teléfono. Por favor, el teléfono. Ahí estamos. Ahí está, perdón, Sí. Y entonces están como intentando balancear permanentemente ese equilibrio en el bienestar y en ese sentido tienen mucha más rotación, en ese sentido tienen mucha más movilidad y en ese sentido, digamos, el nuevo paradigma se denomina el paradigma de la ética secuencial. O sea, se lo digo así brutalmente, digamos. Tu salario compra mis horas, no compra mi corazón ni compra mi entusiasmo. Exacto. O sea, yo voy a poner ese combustible desde el entusiasmo, engagement se llama en el plano de lo laboral, ese entusiasmo laboral, en la medida en que vos me des un set de cosas que a mí me hagan sentir bien y yo elijo todos los días quedarme acá o no. Claro. Elijo todos los días quedarme acá o no.
¿no? Que en el fondo eso es mucho más saludable que lo que se llama renuncia, esa renuncia que silenciosa. Vos no te vas del lugar del amor. Sí. ¿Perdón? Renuncia silenciosa. Sí, esa que vos no te vas del lugar de trabajo porque no hay otra oferta de trabajo. Pero bajaste los brazos. Claro. Claro, vas trabajando a media máquina. Exacto. Esa es como más nociva. Se puso de moda y no es tan solo por la pandemia, pero en términos generales, en el trabajo, en las relaciones, lo tóxico. Entonces nadie está dispuesto a soportar o sostener cosas tóxicas, porque también la cuestión de la salud tiene que ver con la salud mental. Claro. O sea, y hay una... Perdón, y aquí cierro. Y la pandemia, volviendo a nuestro tema inicial, le puso a la salud mental en una vulnerabilidad, una fragilidad atroz. Entonces, desde ahí también, ¿no? Hay estudios en otros lugares del mundo que vienen viendo cómo nos vamos recuperando de las secuelas y de los costos que generó la pandemia en patologías mentales, básicamente estrés, básicamente ansiedad o trastorno de la ansiedad en todas sus versiones, y por ende en la productividad de la persona. Claro. Es real. Hay una respuesta de las empresas en general, de propiciar este ambiente saludable de trabajo en Argentina puntualmente. Sí, es cada vez más notorio. Obviamente hay diferencia en los tipos de industria, hay diferencia en las políticas concretas de gestión de personas en las organizaciones, pero sí, es cada vez más notorio que hay respuestas que tienen que ver con estos nuevas demandas, ¿no? Nuevas y necesarias demandas. Por ejemplo, una de ellas muy fuerte en la demanda en el cambio en los estilos de liderazgo. O sea, no va más ese estilo tradicional de control, de mando, de desconfianza, de solo te digo lo que está mal y no te valoro. Ya eso no va más. Eso es algo que de hecho se hace la distinción entre jefe y líder, ¿no? Claro. Esa es la figura, la que vos describís del jefe, y el líder, alguien que motiva, que acompaña, que entusiasma y que genera otro clima, ¿no? La fuerza del liderazgo es algo que se llama influencia. O sea, y los que no son líderes tienen la autoridad que les otorga el rol, pero no tienen el poder de influencia en la gente. O sea, de verdad vos te podés sentir como satisfecho en términos de líder cuando tu equipo sigue performando igual, estés o no estés. O sea, que no necesite el equipo que esté alguien viendo, porque además eso no es sostenible. Hoy no es sostenible. Hoy la desconfianza, el temor es la peor emoción para la productividad. Entonces vos tenés que construir espacios que sean de confianza, espacios que de vuelta vos desarrollen en el equipo madurez laboral y que podamos empezar no a hacer ese seguimiento del detalle de la tarea, sino del resultado, del impacto de lo que el equipo, de lo que el proyecto va logrando. Bien, bueno, José, la última, una más, José, dale. ¿Hacia dónde crees que va evolucionando el mercado laboral durante los próximos años? Mira, por un lado, también a partir de la pandemia, ¿ahí me escuchan? Sí. Perdón. Por un lado, también a partir de la pandemia hay una diversificación enorme en lo que se llama anclaje laboral. O sea, ya el laburo no es solo en relación de dependencia. Ya hay un trabajo freelance, yo soy un empleado global, trabajo gracias a las herramientas digitales para cualquier lugar del mundo, trabajo bajo proyecto, trabajo bajo freelance. O sea, hay muchas variantes y eso me parece que va a ir increciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el trabajo... el desafío del trabajo es parar los niveles de insatisfacción que vienen incrementándose año a año cada vez que las consultoras miden a nivel global. O sea, el trabajo no es un satisfactor para la vida de la persona. Claro. Es algo que se hace porque tengo que hacerlo por necesidad. Si pudiera elegir no lo haría, dicen muchos de los chicos habitualmente, más que de los súper revelador. Pero lo cierto es que de vuelta, como necesitamos el combustible de la motivación, del entusiasmo, del interés, del compromiso, es necesario que nosotros construyamos esos espacios de trabajo saludables para que sea un win-win, o sea, que te sientas mejor y eso retorne en mayor cantidad de tareas.
Bueno, José, te agradecemos mucho. La verdad que es súper interesante hablar siempre del mercado laboral, de estas tendencias, porque además atraviesa la vida de todos nosotros. Y acá le poníamos el foco en la pandemia, en el confinamiento, pero en realidad seguimos hablando de estos temas que siempre están en constante cambio. Así que gracias. Sí, yo siempre digo esto, ¿no? Pasamos más de la mitad del tiempo despierto trabajando. Sí. Entonces es importante, no solo para las empresas, sino para cada uno de nosotros, ver cómo le dotamos de significado positivo a ese espacio. Sí, sí, porque absolutamente. yo no puedo hacer algo que no me guste todo el día, 8 horas, toda la vida. Y lo mismo pasa con el sistema educativo, ¿no? Que se está planteando incertidumbres muy parecidas y cuestionamientos también que están relacionados a si cuánto disfrutamos y realmente cuánto aprendemos, ¿no? Con los sistemas que tienen hoy. Igual, leí una encuesta que reveladora de eso y brutal. Le daban a chicos a elegir entre 10 actividades qué cosas preferían, y la escuela solo le ganaba ir al dentista. Ah, mirá, con el miedo que da el dentista. Claro. Sí, solamente le ganaba ir al dentista. Perdía con otras 8 opciones. Claro. Desmotivador total. Sí, ya, bueno. El aprendizaje requiere de alegría y requiere de ganas, requiere de emoción positiva. Y además porque, bueno, ahora esto da para larguísimo, ¿no? Pero con la irrupción de la inteligencia artificial, hay cosas que hay que aprenderlas de otra manera y desaprenderlas, ¿no? Porque ya tenemos cierto camino allanado, pero hay que incorporarla y ver de qué manera, bueno, esto se potencia, que es la idea. Con respecto a eso, la última, de la inteligencia artificial, ¿eso puede generar, a tu perspectiva, más oportunidades o más incertidumbre en el mundo laboral? Yo creo que por un lado va a generar, y esta es una postura así como una opinión personal, ¿no? Por un lado va a generar menos tasa de error, porque nosotros somos máquinas subjetivas y hoy la cultura de la data driving, o sea, la cultura de analizar y decidir basado en datos, es algo que te da muchas más posibilidades de acertar que de errar en las decisiones, ¿no? Muchas de las decisiones necesitan de que manejemos datos, y para eso las herramientas digitales te permiten el manejo de ese volumen de datos. Y me parece que como toda arma tiene doble filo, y lo que tenemos que hacer es poder usar el filo positivo, ¿no? Porque un bisturí puede servir para hacer cosas espantosamente malas y puede servir para salvar una vida. Entonces, si la inteligencia es realmente, como lo dice una de las marcas, no quiero hacer proselitismo, tu copiloto, o sea, vos tenés que seguir siendo el piloto, vos tenés que seguir viendo cómo frontear a esa inteligencia artificial, cómo analizar lo que te entrega, cómo curar los datos que te arroja, en fin, me parece que tenemos que seguir siendo los protagonistas. Gracias, José María, un placer. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, psicólogo y consultor de recursos humanos, interesantísima la charla. Podríamos haber seguido conversando, pero acá en producción nos están apurando, ¿no, Grace? Igual, antes de cerrar, quiero leer unos gatitos. En Latinoamérica, 7 de cada 10 personas que trabajan presencialmente eligen, o sea, si tuviesen la posibilidad, harían su trabajo de manera híbrida o remota. 7 de cada 10. Y mira, para mí 10 de 10. Sí, pero viste que los que trabajan remoto a veces se extrañan ese contacto físico. A mí lo que me sucede, y es lo que le consultaba a José María, es que me cuesta mucho autoponerme límites, autolimitarme en cuanto al tiempo. Claro, o sea, si yo estoy trabajando en casa, siento que no hay un corte, ¿no? Sí. Y por ahí eso también ayuda a que uno no pueda desconectarse, no pueda poner sus propios límites, ¿no? En cuanto a lo laboral. Igual me da la sensación que también es un ejercicio, ¿no? Para mí el híbrido es lo ideal. Lo ideal, ¿no? Bueno, estamos escuchando musiquita. ¿Qué nos está regalando acá la producción de...? Ay, la conozco, pero no me sé el nombre. El fantasma de Árbol. Ahí está, ahí está. Bueno, mira, Grace, hagamos números de oro, ¿te parece?